Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, última parte para cerrar de lo que es comunicación entre las células o entre los tejidos, coordinación, porque la comunicación implica, por supuesto, que esa comunicación trae consigo regularse entre las distintas porciones, integrantes del organismo, por supuesto, para lograr la homeostasis, que todas las células puedan ejecutar sus funciones, responder de manera acorde. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que tienen distintas formas de enviarse señales entre grupos e incluso a veces en forma generalizada para lograr que no haya justamente desequilibrios en esa homeostasis, para que todos los componentes, digamos, del organismo puedan estar realizando sus funciones sin afectar a otros componentes y todos resolviendo, digamos, esta adaptación a lo externo, que incluye no solamente los parámetros físicos, como por ejemplo temperatura, humedad externa, sino también los químicos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso podría ser una escasez de oxígeno, la presencia de monóxido de carbono, por ejemplo, en el aire, y incluyendo, ¿no es cierto?, del exterior lo que es la alimentación, que ya hemos mencionado en algún momento que la inclusión de los alimentos implica un pasaje desde el exterior, aunque por un tubo interno, pero el pasaje de un elemento externo que está siendo procesado dentro de un tubo que consideramos un exterior y del cual absorbemos hacia el interior por las paredes de ese tubo también elementos que van a pasar al medio interno. Y entonces, de acuerdo a ese alimento, cantidad, calidad, también va a haber que adaptarse a ese suministro de acuerdo a lo que traiga o no traiga, y entonces va a haber que hacer ajustes. Entonces lo que hemos estado viendo es que esas señales para lograr esa homeostasis son de diverso tipo y cómo además esos diversos tipos de señales son interpretados por las células diano blanco para también saber cuál es la respuesta adecuada, la cantidad o nivel de respuesta adecuada, ¿no? Entonces, esas diferentes formas que las diferentes células tienen de, por decirlo así, reaccionar a las señales, son esas vías de transducción, o sea, cómo internalizan las células recibidas del exterior, y en el caso de las esteroides, cómo las señales entran en lo profundo, digamos, de las células, a decirle directamente a sus genes qué proteínas se van a sintetizar o qué regulaciones de otros genes se van a realizar. Ahí me voy a detener antes de pasar al control. Un segundo, a ver si logro aquí, que lo veamos aquí. Ahí tenemos una parte. Esquemáticamente teníamos así una membrana que sabemos, obviamente, que tiene una bicapa. Acá yo lo que voy a hacer es esto, para que tengamos en cuenta que tenemos una parte polar de los fosfolípidos, o sea que esto sería un detalle, digamos, de esta bicapa, ¿no? Entonces tenemos esta parte polar y las colas hidrofóbicas o lipídicas. Entonces, decíamos antes que para empezar a tener en cuenta acá la envoltura nuclear y demás, la vamos a hacer así, conectada con un retículo acá para que recordemos eso también. Decíamos que una señal que fuera de tipo aminoácido o proteica, ¿sí?, no va a poder atravesar esta bicapa y entonces necesitaba sí o sí algún mecanismo de recepción, ¿sí?, en la membrana, y esto
es el caso en donde implica alguna modificación que se transduzca al interior celular para que haya, digamos, se entere, digamos, el interior celular de que están las señales en la superficie, ¿no es cierto? Y se genere la respuesta interna. Y acá vimos, entonces, las diversas formas o vías de transducción de señales, bueno, como el calcio, el AMP cíclico y demás. ¿Qué sucede, en cambio, si la señal es un esteroide, ¿sí? Por ejemplo, un esteroide o una señal lipídica. Lo que sucede es que justamente esta señal, traspasada la barrera de las cabezas polares, puede disolverse ahí, visibilizarse, mezclarse con las colas de los fosfolípidos de membrana. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo de transporte que utiliza esta sustancia atravesando la bicapa lipídica? Convengamos que esto no es un invento, de algún lado viene. Esto está viniendo, por ejemplo, de haber comido lípidos, digerirlos, las pequeñas partículas de lípidos, absorberlas la pared intestinal, pasarlas, por ejemplo, a la linfa, y de la linfa a la sangre venosa, y entonces está en la sangre, y entonces yo puedo entender que cerca de esta célula va a haber un capilar sanguíneo, y entonces viene por sangre cerca de todas las células del organismo, va a haber capilares con esta sustancia lipídica. Y esta sustancia va a pasar al líquido intersticial y va a llegar entonces a las células. ¿Estamos ubicados ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. el que no lo entienda lo dice, porque acá estamos aprendiendo, ninguno es sabio acá. Entonces, todos tenemos la posibilidad de decir, no, yo no lo entiendo. Entonces lo hacemos de nuevo. Entonces, de alguna manera llegaron lípidos, o hay lípidos circulando en sangre que pasan por la pared endotelial de los capilares, o perfunden también allí, pasan al líquido intersticial. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual esta sustancia lipídica, que acá en detalle vemos cómo pasa por los fosfolípidos, o no en detalle vemos cómo atraviesan la membrana directamente hacia el interior celular? Difusión simple. Difusión simple. Difusión simple. Exactamente. No necesitan ni una proteína transportadora, ni una transferasa, ni difusión facilitada, nada. Difunden. O sea, si hay más concentración fuera que dentro de la célula, pasarán. Bien, entonces sería imposible tener un receptor en la membrana, ¿no es cierto?, para capturarlos. Lo que sí suele ocurrir, y esto es importante para el laboratorio O'Higgins, que al ser lipídicos y son muy pequeñitos, pueden ser transportados solitos, una glicerina, una cosa muy pequeñita, pero normalmente un lípido no puede estar así, digamos, siendo transportado libremente en el agua de la solución del plasma o del líquido intersticial. Por lo tanto, lo común es que exista un transportador, o sea, hay alguna molécula transportadora que permite el transporte en sangre de ese lípido. Y uno de los casos más comunes es justamente el del colesterol. El colesterol, al ser un lípido derivado del ciclopentano, peridrofenandrena, bueno, hay una versión liviana, ¿no es cierto?, el llamado LDL colesterol, y una versión pesada o heavy, que es el HDL colesterol. Bueno, este es un caso muy conocido para todos nosotros porque requiere de una proteína transportadora
yo lo estoy haciendo esquemáticamente, ¿no es cierto? La proteína transportadora del colesterol, que no estamos hablando, ojo porque se me acaba de ocurrir que lo van a confundir ahí, no estamos hablando de una proteína transportadora de membrana, ¿no? Eso es otra cosa, o es una proteína anclada en membranas. Acá estamos hablando de proteínas que normalmente sintetiza y libera el hígado, en general, que en plasma están como si fuera un carrito móvil, ¿sí? Y cuando hay colesterol surgiendo de algún punto, se unen al colesterol y permiten que no se atasque en grupos, acúmulos grasosos por allí de colesterol, sino que van capturando uno a uno y como ellas circulan, no son proteínas grandes tampoco, son, no son de alto peso molecular, me refiero, entonces son proteínas más o menos pequeñas, muy móviles, que capturan al colesterol, el LDL generalmente, y entonces permiten que pueda circular en líquido acuoso. ¿Mm? Si no, porque ¿qué pasaría, digamos, imaginemos qué pasaría si este colesterol no tuviese una proteína transportadora? Al tratar de evadirse del agua, como cuando se separa el agua del aceite, se juntan entre ellos. Recordemos que igual busca igual, e igual se mezcla con igual. Entonces, en una, ya no capilar, pero supongamos en una arteriola o en una arteria, más en arterias porque el flujo tiene menor velocidad, ese colesterol, ¿qué tendería a hacer? Nos juntemos, nos juntemos, nos juntemos, porque odiamos el agua, somos fóbicos al agua. Entonces hacen un acúmulo, ¿sí? ¿Se ve ahí lo que estoy escribiendo ahí arriba? Sí, profe. Sí, profe, sí, exacto. Hacen un acúmulo, 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 odiamos el agua, y lo que generan es un ateroma. No estoy completamente cierto de esto, pero sí lo deduzco, que atero viene de arterias, porque fueron vistos en arterias primariamente, y se forman más que nada en arterias. Y oma es un sufijo que siempre nos da la idea de tumoración o bulto. Entonces, el ateroma sería un bulto, un acúmulo dentro de una arteria, ¿sí? Pero en este caso se restringe más el término a un acúmulo derivado de una acumulación de lípidos, y que como normalmente las arterias tienen, además de, por supuesto, su endotelio, tienen, bueno, sus conectivos y capas musculares y demás, entonces reaccionan también tratando de cubrir, encerrar, le ponen fibras, lo fibrosan, digamos, como si se tratara de células, aunque no lo son. Entonces se fibrosa, se endurece esto. Más o menos como si fuera cuando comienza el sarro en nuestras cañerías, que le van haciendo una costra que cada vez se hace más dura, más grande, hasta que el caño que originalmente era así, lleno de sarro, termina así de chiquitito, con la pared gorda, y así de chiquitito el caudal, digamos, que puede llevar es mucho menos. Bueno, me fui para otro lado, pero no importa. Sirve esto igual, porque nos sirve para el laboratorio. Entonces, lo que yo decía es, los lípidos, la mayoría de ellos no son lo suficientemente pequeñísimos, y entonces para circular en solución acuosa necesitan una proteína transportadora, pero no de membrana fija, sino una proteína transportadora móvil que circula por plasma y que le permite transportar a cada unidad de ese lípido. Y digo, esto es importante en laboratorio porque nosotros cuando dosamos o medimos la cantidad de estos lípidos y lo hacemos en el plasma, vienen en conjunto con su transportadora. Entonces a veces una medida indirecta es medir la cantidad de esta proteína
En otros casos se mide la cantidad del complejo, digamos, entero, para detectar el lípido. Bien, entonces, en el caso del HDL y LDL, tienen su proteína transportadoras plasmáticas y entonces lo importante es que cuando van a, digamos, pasar por membrana, lípido con lípido, la transportadora lo puede abandonar, digamos, soltar, porque la apetencia de lípido con lípido es mayor. Entonces lo suelta y el lípido ingresa al medio intercelular. Acá van a pasar otras cosas de nuevo, porque acá va a necesitar también este lípido o reunirse con los otros o rodearse, pero eso ya es otro tema. A nosotros lo que nos interesa es, muchas veces los lípidos no están, o no están solos, mejor dicho, en circulación, sino que requieren de transportadores, pero en el momento de llegar a una membrana, como hay un medio lipídico allí, bueno, pueden ingresar. El otro tema es que entonces, ¿quién hace de organizador de esta información? Bueno, acá va a haber entonces libres también, proteínas receptoras libres en el citoplasma, ¿sí? O sea que muchos tienen señales lipídicas, tienen un receptor citosólico o citoplásmico. Y otros tienen un receptor directamente intranuclear. O lo que es lo mismo, el mismo receptor pasa por los poros, puede circular entre citosol y núcleo. Lo importante acá es, como les explica bien el libro ahí, es una vez producida la unión ligando lipídico con su receptor, esa es la conformación, la forma tridimensional que es capaz de, en todas las secuencias del ADN que hay aquí en la eucromatina, o sea, la parte legible del ADN, es lo que se puede ligar a un segmento específico. Y eso acuérdense que, visto desde el punto de vista del ADN, separamos las dos cadenas de la molécula y puede significar una secuencia de base específica CAA, TCCGAT. Bueno, esa secuencia, probablemente estoy inventando una, es la que acá tiene afinidad por ese ligando receptor. Y como esto es un gen, supongamos que el gen va desde aquí hasta aquí, bueno, este gen se activa. Este gen se activa. Y ahí, bueno, hay que ver lo que hace el gen. Si este gen justamente era un gen regulador, significa que va a activar o desactivar a otros genes. Y si ese gen ya no es un regulador, sino un gen que expresa directamente proteína, que es lo que nosotros sabemos de antes, bueno, se sintetizará esa proteína, sea proteína hormona, proteína estructural, proteína de membrana, proteína de enzima o lo que fuere. Ahí ustedes tienen que siempre jugar a dar ejemplos, ¿no? O sea, bueno, si pueden dar ejemplos siempre de proteínas muy simples, porque quedan como perdidos. A veces uno les dice, bueno, ¿y qué proteína podría ser que se desregula ahí o que regula ese mecanismo? Y quedan pensando, y no sé, a ver, inventan cualquier cosa. Bueno, tienen de todo ahí para pensar. Cualquiera de membrana, de receptor de membrana, enzimas, las enzimas que hemos visto de transducción, las proteínas ribosomales, proteínas libres, enzimas libres del citosol, canales, poros, proteínas que hacen transporte facilitado, bombas de calcio, calmodulina. Piensen, porque hemos estado nombrando y nombraremos un montón de proteínas
para dar ejemplo, esas proteínas de algún lado surgió la orden, sintetícese. Eso significa que su gen se leyó, se activó, se expresó. Bueno, entonces, sean proteicas las señales o sean lipídicas, recordemos que aunque fueran genes reguladores los que se activan aquí, activarán o desactivarán a otros. Y eso significará que se produjo más o menos, se sintetizó más o menos proteínas. Inclusive se pueden sintetizar proteínas que sean cofactores o activadoras de otras para que, por ejemplo, si eran enzimas, se activen enzimáticamente. No sé si me explico. O sea, estamos llegando siempre a dar vueltas a lo mismo, terminar en proteínas o proteínas enzimáticas, lo que sea, que se sintetizan, se activan y que ellas son, como siempre dijimos, los reales obreros que van a terminar dando los cambios fisiológicos. Entonces, vimos entonces que sean señales que penetrantes de la membrana, como en este caso que vemos de los lípidos, o no penetrantes. Si son no penetrantes, proteicas, aminoácidos transformados, etc., necesitarán receptores y transducción. Si son lipídicas, no hay necesidad de transducción. Directamente se opera sobre la genética de la célula, o sea, activando o desactivando genes. Pero también, como dijeron en el práctico, esto significa, digamos, vías, ¿sí?, de señales lipídicas o esteroides, significa más tardanza, ¿sí?, pero también más duración, porque al activar genes, bueno, eso dura, ¿sí? Dura horas, días, depende del caso. En cambio, las vías de transducción, ¿sí?, ahí tenemos las rápidas, ¿sí?, y las lentas, por decirlo así. Esto no lo dice Silverton, yo les estoy haciendo como una especie de recordatorio. Si la vía por la cual la señal no lipídica o de tipo proteica y demás utiliza calcio directo, AMP cíclico directo, gases, son rápidas. Si la vía usaba el PIP2, el ácido araquidónico, o sea, vean, están implicados lípidos, sea IP3-DAG, eran con proteína G, que sigue y sigue activándose, y cada vez que se encuentran activa más y más segundo mensajero, vías largas, ¿sí? Factores de crecimiento, mitosis, crecimiento del tejido, de las células. ¿Recuerdan eso? Bien. Entonces, en general, las vías de transducción son, llega, taca, flujo adentro, segundo mensajero, acción rápida. Pero teníamos que aquellas que implicaban lípido de membrana, como la de la transformación del PIP2 en ácido araquidónico, y la otra que implicaba el diacilglicerol y el IP3. El IP3 iba rápido, pero el diacilglicerol seguía en membrana triqui, encontrándose como en el juego de la mancha, ¿no?, con las fosfolipasas y todo eso, haciendo una respuesta larga. ¿Estamos entonces hasta ahí? Bien. Todo esto iba, ya no me acuerdo qué, pero yo me voy a ubicar yo. Bien. Sí, ya sé. Todo esto iba, una vez recordado todo esto, a cómo se controla una vía de este tipo de señales. Entonces, después lo ven ustedes en Silverton, que está muy lindo y todo lo demás, pero necesitamos
A ver, vamos a ir con una de estas que es más fácil primero. Necesitamos vías de señal. Tenemos para proteicas los receptores. Estos receptores tienen que estar perfectamente adecuados, su estereoquímica, o sea, su forma espacial, tener la perfecta afinidad por su único ligando, etcétera, etcétera. Tenemos uno, la señal adecuada, señal química estamos hablando en este momento. ¿Qué tiene que funcionar bien en una vía de señales para que todo funcione bien? La señal, su receptor, para que haya un correcto acoplamiento, señal-receptor específico. Segundo, que esto tenga en membrana un inicio de la transducción correcto. Si esto implica, por ejemplo, cambios de voltaje, por ejemplo, apertura de canales iónicos, y se abre. Entonces, una posibilidad es que esto ejecutara o transformara la apertura de un canal iónico con compuerta. Podría ser de sodio, por ejemplo, de calcio, de potasio, como en el caso de la insulina que vimos, etc. Pero supongamos de sodio. Entonces, eso generaría la entrada o flujo del ion, y si fuera de potasio, la salida sería del potasio, en fin. También vimos que esto podía estar mediado por por proteínas reguladoras, como por ejemplo las proteínas G. Entonces, en este caso, un modulador como la proteína G, que seguía activada y activando, tiene que estar, si el mecanismo de transducción la necesita o funciona así, una proteína G adecuada y en cantidad y una proteína G normal. Luego, también vimos que podía haber una enzima amplificadora o una enzima en membrana amplificando la señal. ¿Cómo? Generando el segundo mensajero intracelular. Luego debía venir el paso en donde él mismo u otra molécula generada por él, en fin, por eso lo que voy a hacer van a ser algunos puntos acá, porque puede haber más de un paso. Lo que iba a haber era un final que eran algunas proteínas, o sea, distintas proteínas, las que fueran, fosforiladas, ¿sí? O sea, modificada su acción. Eso significa fosforiladas. Las cambiamos. Para lo cual, ¿quién las fosforilaba? Las proteinquinasas. Las quinasas, exacto. Entonces vamos a necesitar... La proteinquinasa. Eso. Entonces las PK, las proteinquinasas, que fosforinen las proteínas. Y acá ellas pueden ser directamente las ejecutoras de lo que nosotros vemos como respuesta, movimiento, actividad enzimática, porque estas también podrían ser enzimas activas que cambien algo, etc. O puede haber incluso un paso más, porque por ejemplo estas podrían ser enzimas que trabajen sobre otras proteínas. Entonces acá puede haber uno o más pasos. Pero finalmente esa actividad proteica yo la voy a ver como una o varias, depende, respuestas. ¿Sí? Respuestas.
Bueno, hay casos donde esto funciona mal. Entonces las señales no llegan bien. La señal es mal interpretada por menos, por más. ¿Y dónde pueden estar los problemas? Los problemas pueden estar en que la señal no es buena. Supongamos que si esto fuera un músculo esquelético, podemos tomar un montón de ejemplos de los que vimos y de muchos más que después vamos a ver, pero digo, si esto fuera la membrana de una célula del músculo esquelético, esto sería su estimulante, su agonista sería la acetilcolina. Este receptor sería el receptor de acetilcolina. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. No habría necesariamente proteína G, pero la unión de los dos, acetilcolina y su receptor, haría que como segundo mensajero aparezca ¿quién en su interior? El sodio. No, sí, pero no en el interior. Lo que haría el receptor de acetilcolina con la acetilcolina es abrir los canales de sodio, con lo cual generarían un cambio de potencial en la membrana. O sea, la membrana que normalmente es netamente más positiva afuera, al entrar el sodio se habría despolarizado en menos más. Y esa onda de despolarización se correría por toda la membrana, llegando a los reservorios de don catión calcio guardados por las bombas acá. Entonces, la llegada de la acetilcolina que hizo liberar el segundo mensajero calcio en el músculo, ¿no? Con lo cual se activaron las proteínquinasas C que fosforilaron proteínas, en este caso terminaron fosforilándose la miosina, y la miosina con gasto de ATP, se corrió arriba de la actina, entonces la respuesta fue el desplazamiento de los filamentos contráctiles y la contracción. Entonces la respuesta ¿cuál es? Para el caso del músculo esquelético, contracción. Bien, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que la acetilcolina puede venir fallada, por decir así, mutada, ¿sí? Puede ser, bueno, a esto tendría que agregarle yo que la acetilcolina aquí vendría no por sangre necesariamente, ¿no? Sino que aquí habría sido vertida acá en la proximidad de esta membrana por la terminal axónica de una neurona, ¿sí? Que motoriza esto. Pero no importa, el tema es que de una célula neuronal motora tuvo que salir esta acetilcolina como un chorrito acá a encontrarse con los receptores de membrana. Si esta neurona no sintetizó bien la acetilcolina o tiene un fallo en la enzima en su citoplasma para armar esta acetilcolina viene fallada y entonces no puede unirse al receptor. Más común que eso es que estas neuronas tienen un fallo por el cual no pueden liberar acetilcolina en cantidad necesaria. Si tuviera que liberar aquí, supongamos 3.500 moléculas, libera 50. ¿Sí? Con lo cual, la mayoría de los receptores que se iban a saturar de acetilcolina quedan sin nada. Y los pocos no alcanzan a generar una respuesta de contracción suficiente. Entonces, estoy diciendo dónde pueden fallar o aparecer síndromes derivados de las señales entre células. El primer problema de señalización entre células consiste en que la señal primaria no está bien. Está mutada, fallada o no alcanza la cantidad. Y entonces no puede
o no puede unirse al receptor, entonces no hay transducción, no va a haber nada. O la cantidad es muy pobre, entonces es muy poca la transducción, poco el calcio que hay, pocas miofibrillas que se contraen, entonces un músculo que tenía que hacer una determinada fuerza para sostener una carga, la persona no le alcanza para sostener la carga, no alcanza para el movimiento o para el sostén de la carga. Entonces, primer punto, la señal. Profe, ¿y va a haber, o sea, va a haber una respuesta no esperada o va a haber una respuesta fallida, digamos, en No, este caso? ¿O no claro, va a haber respuesta depende directamente? del caso. En el caso que yo estoy planteando, poca acetilcolina trae una debilidad muscular. Entonces la persona va perdiendo fuerza muscular porque pierde células involucradas en la contracción. Entonces va generándose primero un agotamiento muscular por el esfuerzo, ¿no? Y después una miastenia, o sea, lo que sería una insuficiencia muscular. Entonces después, ¿Una atrofia puede ser, profe? no, todavía no vamos a eso. Primero aparece una miastenia, que sería mio o mía, en este caso mio músculo. Astenia de insuficiente o poco. Entonces, la miastenia es la incapacidad. ¿Viste? Vieron que nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar. No alcanza la actividad en forma suficiente. Entonces, primero arrancamos con una insuficiencia muscular esquelética. La persona va perdiendo fuerza, incapacidad para sostener cargas, pero después ya insuficiencia para contraerse, para hacer movimientos. Entonces, primero pasa por una miastenia, que sería esa insuficiencia, y cuando el cuadro ya es muy grave, pasa a llamarse miastenia gravis. Se usan los términos en latín. En la miastenia gravis, entonces no hay señal para contraer los músculos, y ahí viene el punto. La miastenia gravis es porque no alcanza la transducción de la vía, pero, ojo, no alcanza la suficiente cantidad de acetilcolina saturando los receptores. Y una forma, bueno, primer punto entonces la señal. Segundo punto de fallo, el receptor. Cuando los receptores están mutados, los receptores recuerden que son proteicos o glucoproteicos, entonces la secuencia de aminoácidos que viene de su gen, del ADN, tiene que estar correcta. Yo cambio un aminoácido en la secuencia de la proteína del receptor y el receptor se me pliega mal, por ejemplo. Y entonces me queda mutado. Y si me queda mutado, no se puede unir a su ligando específico. Entonces, una causa también común de parálisis y de miastenia, parálisis sería cuando ya el músculo no contrae, es receptor de acetilcolina mutado. Y entonces ya es un síndrome genético. O sea, la persona viene con genéticamente genes que generan la secuencia mal de la proteína receptora y entonces no hay movimiento. Voy a aclarar lo que me preguntaron antes. Cuando el organismo, siempre la biología, no el organismo, la biología hace economía. Cuando un órgano, un tejido no está en actividad, se reduce el nivel de mitosis, se reduce el trofismo, o sea, el estarlo estimulando. ¿Para qué estimularlo si no responde?
y entonces se achica el órgano. Entonces, el término que estoy introduciendo es trofismo. El trofismo significa la estimulación de células, tejidos, para que continúen desarrollando sus actividades metabólicas y funciones específicas, las dos cosas. O sea, mantente vivo, activo y haz lo tuyo. Entonces de ahí vienen lo que se denominan los tróficos o sustancias tróficas. O sea, para un músculo estriado, la acetilcolina es un trófico, porque le está diciendo que se contraiga, es decir, que ejecute su función. Pero si no sucede, porque está mutado o cambiado el receptor, porque la acetilcolina no llega suficiente, todo este mecanismo que está sosteniendo la célula estriada de la captura de calcio, reservorios de calcio, cantidades de miosina y actina increíbles, la troponina globular y todo eso que estábamos hablando, se va dejando de sintetizar y estructurar. Y entonces la célula se empequeñece y luego baja el número de células. Entonces, derivado del trofismo, va a venir que si el órgano, o sea, en este caso el músculo, pero a todos los órganos le pasa lo mismo, le faltan tróficos, va a disminuir el tamaño de sus células y la cantidad de sus células. Entonces va a quedar finito y con menos células. Y entonces el músculo se achica, lo que le pasa al paciente cuando está mucho en la cama internado. O sea, vamos a ver que las piernitas se le hacen finitas, las personas que ya tienen parálisis, el músculo se reduce a la nada misma, y entonces eso es hipotrofia. De nuevo los términos, hipo e hiper. Hipotrófico el músculo o el órgano que sea, e hipertrófico. Entonces, lo que va a ocurrir es que al no estar bien el mecanismo de transducción y no haber respuesta, biológicamente se reduce el tamaño de esta célula, luego no se producen muchas células nuevas, disminuyendo el número de células, y el músculo va a quedar en hipotrofia. Pero mientras algo haya de actividad, quedará pequeño hipotrófico. Ahora, parálisis es no hay contracción, no hay ninguna respuesta. Parálisis es esto está cortado, porque pasó algo con la neurona, no hay nada de acetilcolina, la neurona murió, se cortó, le cortaron el miembro, cortaron la vía neuronal, o esta célula ya no está. Parálisis es no hay señal nerviosa que pueda llegar al músculo. Entonces no hay ningún tipo de movimiento. Ahora sí, ¿quién quería preguntar algo de esto? Profe, una consulta. ¿Esto no sería también un caso de sarcopenia? Sí. Sarcopenia es sarcos carne, que normalmente se refiere a músculo, y penia de poco. Bien. Sarcopenia Profe, es la reducción del volumen de los vientres musculares. esa enfermedad que es, ¿cómo se dice? Amiotrófica, lateral, no, amiotrófica, bueno, no, que empiezan de a poco, bueno, quedan directamente ya ahí. O sea, hay como es, porque primero tienen una funcionalidad normal y con el tiempo eso se va compagando. Bueno, ahí hay varios de esos síndromes. Estoy mirando la hora para tratar de cerrar con las regulaciones. Pero si me dejan avanzar, me van a entender mejor lo que estás preguntando, Martín. Pero imagínense que no siempre se nace, o sea, es congénito el problema. A veces
hay síndromes de estos que arrancan en la adultez, otros en edad más avanzada y otros ya con lo que se denomina vejez o tercera edad. Algunos de esos síndromes, como la enfermedad lateral miotrófica y pueden originarse, y atención con lo que voy a decir, con un ataque inmunológico contra este receptor. O sea que el receptor, lo voy a hacer acá para que no se nos arme tanto lío, el receptor, que estaba lo más pancho ahí muy bien, de golpe, por cuestiones normalmente pueden ser ambientales, algún veneno, alguna medicación, pero normalmente factores endógenos que tienen que ver seguramente con algo mental emocional, etcétera, etcétera, y muchos amarillos de estímulo en Silverton, digamos, empieza a circular en sangre ahora sí que lo hago bien en L, anticuerpos, por eso le pongo a C, antirreceptores. Entonces, si la persona genera en su sistema inmunológico un anticuerpo antirreceptor de la acetilcolina, el receptor cada vez en mayor cantidad va a llegar y se va a unir al receptor de acetilcolina. Y ustedes saben que una forma de inutilizar una molécula es cubrir el anticuerpo. Entonces, se convierte ese anticuerpo en un inutilizador, por decirlo así, del receptor de acetilcolina. La neurona, o sea, uno del cerebro dice, movete brazo o músculo del brazo, la neurona motora tira un montón de acetilcolina, o sea, la primera señal no es el problema, el receptor tampoco era el problema, pero mi sistema inmunológico tapó al receptor. Entonces la acetilcolina, ¿dónde entra? Cuando por casualidad la célula muscular coloca nuevos receptores y justo la acetilcolina entró, bárbaro, alcanza a mover algo. Ahora, si después todos los receptores están inutilizados por anticuerpos, ya no hay más respuesta. Con lo cual, ahí sí, viene el hipotrofismo del músculo y luego directamente con astenia, miastenia y todo eso, pero ya directamente después la parálisis, que es progresiva. Cuando las neuronas ya no pueden liberar acetilcolina, la enfermedad progresa a parálisis completa. O sea, la persona digiere todo, pero no se mueve. Y cuando se muere esa persona, como pasó con Hodgkin, por ejemplo, Stephen, mueren cuando el control muscular ya los dejó quietos, sin caminar, después sin mover brazos, después sin mover dedos, después ya no pueden mover cuello. Pero el problema es que cuando ya deja el diafragma y los intercostales de hacer la inspiración. Entonces mueren por falta de aire, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, cuando el ataque es inmunológico, es una enfermedad autoinmune, que nosotros estamos viendo el músculo esquelético, pero esto puede ocurrir en cualquier otro tejido recibiendo una señal, ¿no? Bien, primer punto entonces de la enfermedad o del síndrome, la señal misma, que esté mutada, que no haya, que deje de liberarse, que, segundo, que el receptor esté mutado, fallado, no aparezca más, la célula no expone más ese receptor, o bueno, en el caso de las autoinmunes, el receptor estaba bien, pero está inutilizado por el anticuerpo. Y en este caso yo les pregunto a ustedes, si el anticuerpo está cubriendo el receptor, ¿qué tipo de interacción molecular hay? Inhibidora. Claro, Una inhibición. inhibición competitiva. Primero, compite por el lugar de la acetilcolina
si realmente el anticuerpo entra acá adentro, pero además lo inhibe el receptor, ¿no? Le inhibe la acción a la acetilcolina. Profe, y por ejemplo, en el tema del inmunológico, donde acaba el sistema inmunológico los receptores, esa acetilcolina en un momento deja de producirse al ver que los receptores no lo agarran, no lo toman. Sí, la neurona esta, por ahorro de inteligencia, digamos, libera acetilcolina, pero después se va también otro sistema de señales, le van a ir a decir a las neuronas estas que bajen el nivel de producción, porque hay en exceso acetilcolina acumulada en el extremo, que es otra retroalimentación negativa, digamos, para no hacer ese trabajo de vicio. En el caso de, por ejemplo, la falta de liberación de acetilcolina, lo que en estas, personas que terminan paralíticas, justamente, se les dan drogas. Bueno, ahí esa era una pregunta para hacerles a ustedes, pero realmente piensen, ¿qué pueden hacer o qué se puede hacer cuando la cantidad de acetilcolina es insuficiente para saturar los receptores acá? Lo primero que uno piensa es darle una droga que haga como la acetilcolina, ¿no? O acetilcolina misma o algo similar. Estoy hablando en general, que una de las terapéuticas es dar por boca, inyección, lo que fuera, primera señal que está faltando. O sea, uno le da un agonista de la acetilcolina. Un agonista de la acetilcolina. Como un suplemento sería. Claro que muchas terapias son así, o sea, yo no produzco una hormona y me la dan por boca, ¿no? Como las tiroideas. A estas personas se les da un suministro de acetilcolina para que pase al medio interno y como medio interno en algún momento llega a estar acá entre las neuronas, terminales de las neuronas y las células de los músculos. Y ayuda en algunos casos bastante y en otros después ese efecto también se pierde. Profe, y la ingesta de la acetilcolina, ¿no? Como agonista, va a estimular, digamos, el músculo, la respuesta muscular, para que no pase esto de la atrofia, digamos. Hace lo mismo que la acetilcolina natural. Pero sería mejor tener una falla en el receptor. Sería mejor tener una falla en la señal que en el receptor. Sí, depende del caso, sí. Pero, ¿cuál es el problema también? Que no siempre esto uno logra que esté disuelto, digamos, difunda en cantidad suficiente, con la ligereza suficiente. Los movimientos son más lentos igual, en fin, hay problemas. Pero hay otra estrategia. Profe, disculpe. Sí. ¿Sería lo mismo que suministrar, por ejemplo, insulina en el caso de diabetes, en algunos casos de diabetes? Y lo mismo que, por ejemplo, T4 en el caso de problema de tiroides, ¿no? Son todos agonistas de la señal o hormona natural. Otra cosa, cuando existe o se puede, ustedes tendrían que pensar en, puede haber una droga o una terapéutica para decirle a la célula blanco, ¿sí?, engañarla de alguna forma o meterse en las vías sintéticas para que ponga más receptores en la membrana. Esto es mucho más complejo, pero es activarle los genes de los receptores estos, superactivárselos para que siempre tenga más receptores disponibles en la membrana. Profe, eso es lo que sería, perdón, por ejemplo, las terapias génicas que están... Son terapias génicas, totalmente, porque uno va derecho a activar los genes. Bien, pero hay una estrategia más. Recuerden que uno de los mecanismos para regular, no recuerden, digo yo ahora, uno de los mecanismos para regular una vía de señales es, si acá estuviera llegando acetilcolina, a cada rato estaríamos contrayendo el músculo. Y nosotros solo lo contraemos
a los voluntarios cuando nosotros queremos. Entonces, una vez que se produjo la contracción, yo tenía que retirar la primera señal. No va a ser que siga saturando el receptor, entonces yo quedé así, contraída todo el tiempo y no puedo soltar. Entonces, cuando se libera o llega la primera señal, en el caso de un músculo, que es algo que la respuesta es rápida y tiene que revertirse rápidamente, acá estaba la enzima que tomaba la acetilcolina y la degradaba. ¿Cuál era esa? La acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que va llegando por sangre, en fin, como sea, tiene que estar acá en cantidad. O sea, superar la acetilcolina que llega a los receptores, la traba, digamos, la contra de superar la cantidad de acetilcolinesterasa, porque la enzima acetilcolinesterasa, acetilcolina que no se haya unido a su receptor, la limpia. Es un sustrato, lo toma y la hace bolsa. Entonces, contraigo porque llegó la acetilcolina a los receptores, pero la acetilcolinesterasa está retirando el exceso que baña la célula muscular me refiero, y entonces así yo puedo hacer otro ciclo de contracción, relajar y volver a contraer. Bueno, entonces, ¿qué se podría hacer cuando la cantidad de acetilcolina que libera una neurona es muy pobre? Poner un agonista por medicación. Con la enzima, digo, ¿qué podríamos hacer sabiendo que está la enzima acetilcolinesterasa? Inactivarla, inhibirla. Inhibir, exacto, muy bien, los que están contestando en chat también. Inhibir o inactivar la acetilcolinesterasa. Entonces le ponemos un inhibidor, le damos por boca o como fuera al paciente, inhibidores de la acetilcolinesterasa, y eso podría hacer que toda la poca acetilcolina que esté dando vueltas por aquí en el ambiente de la célula puedan llegar a juntarse con su receptor. Bien, entonces, un fallo, la señal. Segundo punto posible de fallo, el receptor. Tercer punto posible de fallo, cuando la vía incluye proteínas G o proteínas moduladoras, que estas estén chanfles, o sea, que estas estén mutadas, no estén pocas, etc. En esto se puede ver tanto por menos como por más, o sea, casos en donde no crece el órgano, no crece toda una serie de tejidos u órganos, etcétera, porque no aparecen en cantidad o bien las proteínas G. Entonces, no se puede transducir a la célula que crezca, que haga su función, que haga sus respuestas, y el órgano, bueno, queda chiquito, no crece o no se diferencia bien. Y en los otros casos más comunes los síndromes me refiero, porque estas están recontra hiper en exceso. O sea, empiezan a aparecer en exceso, con lo cual traducen, respuesta. Y como suelen estar involucradas en procesos de más largo término, bueno, crece el tipo celular, o las células secretan, liberan una hormona en exceso, ¿no? Respuesta en exceso por proteína G y su actividad excesiva. Tercer punto de problema. Cuarto punto de problema, cuando las hay enzimas amplificadoras. Imagínense que no esté o esté mutada la adenilciclasa y una célula que tiene que responder mediante AMP cíclico no responde. Si la adenilciclasa no está, no hay AMP cíclico. El otro caso sería que, por ejemplo, estén problematizados, mutados, ausentes, pocos, los canales iónicos. Hay enfermedades que tienen que ver con los canales iónicos. Entonces no hay cambio de voltaje. Al no haber cambio de voltaje, no aparece, por ejemplo, calcio como segundo mensajero, entonces no hay
exocitosis, de mucus, de hormonas, de lo que fuera. Entonces, punto de problema, señal, receptor. Cuando existen proteínas regulatorias como proteína G, problemas en las enzimas amplificadoras de señal, problemas en canales iónicos o problemas en las enzimas, lo que sea, que generen el segundo mensajero. Problemas en proteinquinasas. Y bueno, creo que con eso tenemos suficiente. Entonces, lo que voy a compartir ahora, en este ratito que me queda, es lo que dice Silverton con respecto a la regulación de vías de señales. Regularlas, ¿qué es? Darles más, menos, inhibirlas, activarlas cuando estaban inhibidas, etc. Entonces, ¿cómo? Se modulan mediante propiedades que ya conocemos, el antagonismo, el agonismo, la especificidad, la competición, la inhibición competitiva, todo eso, poniendo la célula blanco uno u otro receptor, cuando tiene alfas y betas o alfa, beta, gamma, cual coloca en membrana. Y lo que vimos también de cuando existen más de un ligando, cuando existen agonistas competidores que ya son de diseño, o sea, de terapéutica. Acá da el ejemplo de dar por boca estrógenos o mediante chip, pastilla, lo que fuera, estrógenos exógenos para prolongar como si fueran los estrógenos, o sea, la hormona femenina circulante. Podemos dar ligandos que bloqueen los receptores, ligandos que ayuden a colocar más receptores, upregulation, o activarlos cuando están desactivados. Y esto es el... Sí, bueno, eso ya lo vieron. Acá está poner más receptores, upregulation, poner menos, sacarlos. Cuando la respuesta está siendo excesiva, podemos sacar receptores de la membrana, o sea, down regulation. Y un tercer punto sería cuando la célula, digamos, de la proteína receptora que traduce y coloca en membrana, tiene una variedad disponible, o sea, tiene un receptor con una variante A, una B y una C, aunque son muy parecidos, pero esa pequeña variante cambia la afinidad por el ligando. Por ejemplo, si la célula muscular tuviese un receptor de acetilcolina A muy similar al B y muy similar al C, pero el que pega con mucho magnetismo o afinidad fuera el receptor A, B más o menos y C mucho menos, y la célula quiere dejar de contraerse tanto, le puede colocar en membrana el C, que es menos afín, que va como a tardar más tiempo, digamos, en saturarse de acetilcolina, y eso se llama desensibilización, bajar la afinidad de la unión de la señal por su receptor. Y esto explica por qué cuando nosotros tomamos una medicación, después necesitamos incrementar la dosis más para tener el mismo efecto. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los ansiolíticos, en neuronas. La neurona le hacemos su desensibilización con el ansiolítico y luego, bueno, obviamente la neurona se vuelve como a reponer, ¿no es cierto? Y a colocar de nuevo receptores que tengan más afinidad de unión con sus ligandos, y entonces yo empiezo a tener que tomar más, porque la neurona apuesta por más y pone más receptores y así. Por eso también se tiene que dejar, o sea, no se puede dejar de una los ansiolíticos, sino regulándolos. Sí, sí, y eso por otras cosas también. Hay un shock ahí de golpe al sacarle el freno. Sí, de a poco se va bajando para que justamente vuelva a su nivel normal de colocación de receptores y de
y sobre todo de afinidad de unión a la droga, ¿no? Bueno. Profe, una pregunta. Yes. También tiene que ver el hecho de que el incrementar la dosis, esto de que se vuelvan adictivos, por ejemplo, los ansiolíticos. Sí, y los receptores nicotínicos para la nicotina del tabaco y todo eso. Sí, sí, sí. Bien. Cuando hay desregulación, es desregulación. Entonces, cuando yo tengo mucho una señal y el sistema interpreta, tengo que hacer la respuesta que esta señal me vino a traer, ¿no? La célula ejecuta la respuesta, pero como tiene más señal, dice, me están demandando el sistema, me está demandando más respuesta, coloca más receptores. Y luego, el hecho de haber hecho esa up-regulation, o sea, haber puesto tantos receptores, es como una avidez de receptores buscando saturarse con la sustancia, ¿no? Cuando la célula está esperando ese nivel de señal, pero no lo consigue, no consigue saturar esos receptores, comienza a liberar señales para otras células de que está demandando su ligando. Y ahí es lo que otros grupos de neuronas, al y reverberar, hacer sus potenciales de acción, nosotros lo entendemos en conciencia o decodificamos como necesidad o avidez de saturar esos receptores, satisfacer la demanda de esas neuronas. Sí. Entonces, estoy diciéndolo con palabras muy llanas, ¿no? Tiene todos unos términos muy específicos lo que estoy diciendo, pero sí, es eso. Bien, y acá tenemos cómo finalizamos todo el rulo que hicimos de señal, segundo mensajero, respuesta y con todo lo que hay en el medio. O voy a ir acá. O degradamos con la enzima la señal en el líquido extracelular. Ejemplo, vimos la acetilcolinesterasa degradando la acetilcolina o degradando nicotina, ¿sí? Por las enzimas que degradan la nicotina, etc. Pero hay otras formas también. Dejamos que funcione señal, receptor, que se degrada la tasa que se vaya a degradar, pero internamente la célula activa enzimas degradadoras del segundo mensajero. Si fuera, por ejemplo, AMP cíclico, ¿cuál sería la enzima? La fosfodiesterasa. Entonces, activa fosfodiesterasa y saca AMP cíclico, bajando la respuesta dentro de la célula. El caso de calcio sería, ¿cómo sería en el caso de calcio? ¿Cómo haríamos con el calcio mensajero intracelular? ¿Qué sería la recaptación del mensajero? Que las bombas de calcio lo vuelvan a tener. Poner más bombas de calcio en las membranas para que lo recapturen más rápido y se acabe rápido el efecto. Y otra es que las células vecinas absorban y tomen el exceso de, o la cantidad de señal que se quiera liberar o sacar. Esto es muy común acá, que cerca de la neurona que está liberando, por ejemplo, acetilcolina, las células de la glía, que se llaman, las que acompañan las neuronas, sobre todo en el sistema nervioso central, absorban el exceso del neurotransmisor o señal. En el caso del resto, suele ser el endotelio de los capilares. También las células endoteliales hacen un montón de funciones. Son poco famosas y eso es, ¿cómo se diría? Injusto. Las células endoteliales hacen mucho más funciones que las que normalmente se enseñan. Y una es recapturar o tomar y luego enzimáticamente desguazar, degradar
el exceso de señales que están circulando, que ninguna célula tomó, o que podrían seguir haciendo rulos de respuestas. Y la otra, la DAN regulation o endocitosis propia, que hace las células de sus complejos ligando receptor. No, antes que me transduzcas, te tomo para adentro, lisosoma y chau, te dijeron. Bien, y lo que yo humildemente y mal traté de explicar hoy es esto. Muchos síndromes o enfermedades están o tienen su base en problemas en las vías de señales, ¿no? Entonces, la terapéutica típica es diseñar drogas para ir contra estos problemas, sean de receptores, de proteína G, de otras partes de las cascadas enzimáticas y demás, o directamente en los segundos mensajeros. La enzima que forma o el canal que permite la entrada o salida del segundo mensajero y demás. Y esto sería muy, muy chiquitito, pero como nosotros no estamos en medicina, digamos, esta fisiología no es para médicos, no vamos a abundar más en esto, pero ojalá ustedes, si quieren, tengan el interés de investigar y ver más de esto. Pero bueno, aquí algunos ejemplos importantes. Cuando en el laboratorio llega un problema con un diagnóstico presuntivo de diabetes insípida, lo que está queriendo decir es, no, voy a empezar al revés. La diabetes es cuando la glucosa, que no debería salir a la orina nunca, porque es un bien supuestamente preciado energético que todas las células deberían tomar y el exceso guardarlo en glucógeno. La glucosa no debería aparecer en orina. ¿Cuándo aparece en orina? Cuando hay un síndrome por exceso de glucosa circulante en sangre. Entonces, filtramos la sangre en el riñón y la mandamos a que salga del organismo a través de orina. Entonces, probar una orina, probarla de catarla, ¿sí? Con el gusto, nunca debería dar dulce. Puede dar sabor ácido, etcétera, pero no dulce. Antiguamente, cuando digo antiguamente, tampoco me refiero a miles de años atrás, me refiero a cientos nomás, se probaba la orina. La orina dulce significaba la enfermedad de la dulzura, la diabetes, bueno, y no había mucho para hacer en ese momento. ¿A qué voy con esto? A que de ahí surge la diabetes, que es la diabetes sacarina, como si hubiese sacarosa o dulce en la orina. Entonces la diabetes sacarina es, o la diabetes mellitus, es la común con gusto dulce en la orina, que significa que hay glucosa saliendo por orina. ¿Y qué le trae, digamos, a quien padezca la diabetes sacarina o mellitus? Que como el exceso de glucosa hay que vehiculizarlo a la orina, hay que diluir la glucosa para que salga en agua. Entonces, la persona con diabetes sacarina orina mucho y debería tomar mucha agua para poder orinar mucho y liberarse de más glucosa. ¿Hasta ahí voy bien? Bueno. Sí, profe. Entonces, orina dulce significa diabetes sacarina, glucosa saliendo por orina, lo cual no es homeostático, y también significa glucosuria. Glucosuria significa que para un adulto normal, en vez de un litro y medio promedio, ¿no? O sea, litro 100, litro 700, etcétera, depende de cuántos líquidos tomó, etcétera, etcétera, pero significa
mucho más volumen de orina en 24 horas que 1,5 litros promedio. Eso es poliuria, Poliuria, ¿no? ¿no sería, profe? Sí, Poliuria. perdón. Sí, poliuria, perdón, dije mal, poliuria. La glucosuria sería la glucosa en Y orina. glucosuria con glucosa en la orina. Glucosuria puede ser con cantidad normal, raro. Normalmente glucosuria trae poliuria. Bueno, ya que estamos, digamos, el término técnico para la cantidad de orina en 24 horas es diuresis. Sí. Sí, Guille, después vamos a ver eso en renal, pero diuresis sería volumen, en litros, ¿sí? Volumen de orina excretada, eliminada, orinada, por cada 24 horas en promedio por la persona. En un adulto normal, con peso normal, etcétera, etcétera, con rango normal, la diuresis es de 1,5 litros. Entonces, la poliuria es uno de los síntomas de que puede haber glucosuria. O sea, orina con glucosa. Bien, entonces, cuando hay poliuria, una de las cosas que uno tiene que testear inmediatamente, o que el médico pide, es análisis de orina para ver si hay glucosa en orina. Si no lo hay, o si antiguamente lo hubieran probado a esos 3 litros que orina o 4 la persona, lo probamos y no es dulce, por la similitud con la diabetes se le llama diabetes también, pero se llama insípida porque no tiene gusto a dulce. Entonces, la diabetes insípida significa que hay poliuria, pero no con glucosuria y con gusto dulce en la orina. Y esto ya no es debido a al exceso de glucosa para excretar, sino a un problema en la glándula hipófisis que no libera mejor dicho, la vasopresina, que es la hormona que hace ahorrar el agua, que no salga tanto por orina. O bien, como en este caso, que es ejemplo de vías de transducción o vías de señales, la persona tiene alterado el receptor de esta hormona y este receptor está en la parte, digamos, que forma la orina en el riñón. Entonces, en los tubulitos del riñón, donde se forma la orina, tiene que llegar esta vasopresina, esta hormona, llegar al receptor de las células de estos túbulos y decirle, ahorrame agua, tráeme sodio, tráeme cloruro, tráeme, que entre de nuevo al medio interno, así por ósmosis me ahorras y me traes el agua. Si ese receptor no está bien, la hormona vasopresina o antidiurética, que también se llama así, no puede llegar al receptor, no puede dar esa respuesta a la célula y se escapa sal y agua en cantidad por la orina, pero no por la glucosa. Entonces, la persona con diabetes insípida no es un problema de glucosa, sino un problema de hormonas actuando en el riñón, y el riñón no recibió la señal de que tiene que recuperar agua para el medio interno, y toda la que él filtra y pasa por los túbulos la deja salir. 3 litros, 4 litros, y eso se llama diabetes insípida. Ejemplo. ¿Cómo se detecta? ¿Por la sangre? O sea, va corriendo por la sangre, entonces detectas glucosa en exceso en sangre. En la diabetes insípida no, tenés glucosa normal, justamente. Es mal llamada una diabetes. Diabetes insípida es mal llamada, digamos, porque no hay una diabetes. Lo que está sucediendo es que orina como un diabético, orina litros por día, pero no hay una diabetes. Y lo que
está esto como ejemplo de una vía de señal donde el que está fallado es un receptor. Entonces, la hormona vasopresina, ¿qué haces vos en el laboratorio para darte cuenta si es una diabetes insípida? O sacarina o mellitus. Se ve la glucosa. ¿Medís la glucosa? ¿No? Primero, glucosa en orina. No hay glucosa, descartamos diabetes y, por supuesto, controlamos con los valores de glucemia, obvio. Porque si glucemia está alta, aunque tengas un poquitito o poco en orina, tenemos un problema de diabetes. Ahora, normalmente glucemia da bien, glucosuria no hay, fíjense como dije, glucemia en rango normal, ¿no? 90, 110, 115 miligramos por decilitro, todo bien. Voy a glucosuria y no hay, que está bien, no hay problema con diabetes. Pero la persona viene con un diagnóstico presuntivo de diabetes insípida. ¿Qué hago? Piensen, túbulos del riñón, debe llegar la vasopresina o antidiurética a los receptores de la célula para que las células digan, reabsorbamos agua hacia el medio interno, porque si no se nos va todo en la orina. Y profe, va a tener una diuresis muy aumentada. Bien, o sea, vendrá el médico nosotros, y la persona dice, no, voy a orinar, orino, tomo agua, y voy, orino toda la noche, todo el día. Pero el laboratorio, son las 9:05. ¿Y el laboratorio? Profe, y pedir un análisis de orina, pero de recolección de 24 horas para ver ahí el volumen, digamos. No, o te van a pedir que... Si no retiene el agua, o sea, todo lo que no... Te van a pedir que miras la hormona. Vasopresina. ¿Por qué? Porque si vos tenés que el problema es el receptor en el riñón, las células que liberan la vasopresina, la antidiurética, liberan, entonces vas a tener hormona en nivel exacerbado, porque el que no está respondiendo es el receptor, ¿se entiende? Entonces, siempre que ustedes tengan un problema de receptor hormonal, la hormona hay en cantidad excesiva, porque las células que le liberan le siguen llegando señales, libera hormona, porque estamos perdiendo agua, y libera la hormona para ahorrar agua y no tiene éxito. Entonces la hormona está alta, más alta que el máximo del rango normal. ¿Sí? Ahora, si vos medís esa hormona y te diera bajita, ya el problema no es receptor. El problema es la glándula que libera esa hormona. Ya no está en el riñón, sino que el problema está en la hipófisis, en este caso, que es quien tiene que liberar esa hormona. ¿Sí? Entonces, ahí la persona pierde agua, pero no por el problema a nivel renal, sino el problema a nivel central, ¿no? Su hipófisis, en este caso hipotálamo, no libera esa hormona en cantidad para ahorrar el agua, entonces se va en orina, ¿sí? Bien, entonces, para cerrar esto, este es un ejemplo de problema en receptor. Glándula paratiroides, detrás de la mariposa de tiroides, que tiene los dos lóbulos y el istmo, la damos vuelta y atrás hay 4 nodulitos, como 4 lentejas, que los 4 conforman paratiroides. Paratiroides, las células son sensibles a la calcemia. Entonces, cuando la calcemia es baja, cuando la calcemia es alta, o sea, cuando hay mucho calcio disponible en el medio interno, paratiroides libera hormona paratiroidea, y logra un ahorro, digamos, de calcio. Entonces, aumenta la calcemia y la glándula paratiroides no detecta que aumentó la calcemia. Entonces,
empieza a liberar su hormona como si no hubiera calcio, y eso genera una hipercalcemia general. Y como esto es heredable, se llama hipercalcemia familiar. Después, dos casos interesantes, pero vamos a abordar el cólera. El vibrión, digamos la bacteria en forma de espiral del cólera, elimina una toxina llamada la toxina colérica, que lo que hace es bloquea una proteína G. Esta proteína G, al bloquearse, permanece, digamos, por la adenisciclasa haciendo ATP, AMP cíclico, ATP, AMP cíclico. Entonces, AMP cíclico, AMP cíclico, AMP cíclico. O sea, la vía de transducción interna acá está fallando, y esto hace que la célula intestinal, como tiene MP cíclico, ante la respuesta, vuelca hacia afuera, hacia la luz del intestino, sales y agua. Entonces, el vibrión del cólera intervino en proteínas G que hicieron que aparezca mucho MP cíclico sin parar. La fosfodiesterasa no alcanza a desarmarlo de la cantidad que se produce, entonces agua hacia afuera. Esa agua, ¿dónde está? Adentro del intestino con las heces. Entonces, diarrea, 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 diarrea. Muy bien. Y con esto, muchachos, hoy se ha terminado nuestra clase y todo nuestra comunicación. La próxima vamos a ir volando. Sabemos mucho ya con esto de lo que sería la base de endocrino, así que vamos a poder ir mucho más rápido con el endocrino y verlo rapidísimo todo el primer capítulo 7. Buen miércoles, jueves, y nos vemos nuevamente el viernes, ¿sí? Gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Bien. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Buenas uniones a sus ligandos. Adiós. Chao, profe.